Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bienvenidos, muy buenos días. Como siempre nos da muchísimo gusto saludarlos. Una vez más, el canal del Congreso, el canal de la Unión, les da la más cordial bienvenida a esta transmisión que estaremos llevando en vivo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde pues estamos todos dispuestos ya para que comparezcan ante los integrantes de la Comisión de Energía de esta 62ª legislatura, tanto el titular de la Secretaría de Energía, el licenciado Pedro Joaquín Caldwell, como el director general de Petróleos Mexicanos, el maestro Emilio Lozoya Austin. Le comento el formato que se ha establecido para esta comparecencia. Ambos funcionarios tendrán una intervención inicial hasta por 15 minutos, iniciando el secretario de Energía, posteriormente el director general de Petróleos Mexicanos, para después tener una ronda de posicionamientos de los diferentes grupos parlamentarios hasta por 7 minutos. Esta ronda de intervenciones de posicionamientos de los grupos parlamentarios es sin duda importante porque marcan el lineamiento, marcan la ideología de lo que cada diferente grupo parlamentario está pensando, está sintiendo en relación a el tema que se está exponiendo en esta comparecencia. Le recuerdo, esta comparecencia se desarrolla dentro de lo que es el análisis del segundo informe de actividades del Ejecutivo Federal, del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, mismo que, como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue entregado ante esta soberanía, ante el Congreso de la Unión, ambas cámaras del Congreso de la Unión, el pasado 1 de septiembre, justamente aquí en el recinto legislativo de San Lázaro, en la sesión de Congreso General, donde justamente se dio inicio a este tercer año de ejercicio de la 62ª legislatura, y que por mandato constitucional, bueno, pues está esta facultad que tiene el Ejecutivo de entregar este documento, pero a su vez la facultad que tiene el Legislativo de poder hacer las preguntas que considere necesarias, de poder enterarse de cómo se encuentra la Administración Pública Federal en las diversas áreas que competen a la Administración precisamente, y después poder hacer el análisis muy puntual en los temas específicos que así considere pertinentes. En este momento se está dando un toque de campana para pedir la atención de los legisladores aquí presentes. En este momento también se estará dando cuenta del quórum reglamentario. Le comento, después del posicionamiento de los diferentes grupos parlamentarios, tendremos hasta 2 rondas de intervenciones, donde el formato será pregunta, respuesta y finalmente una pequeña réplica o algún comentario final que quiera hacer los legisladores que hayan hecho la pregunta, donde tendrán oportunidad cada grupo parlamentario de hacer estas preguntas hasta en 2 ocasiones. Así es que estamos iniciando, es un gusto que nos acompañe, así es que quédese con nosotros. En algún momento estaremos, comunicándonos nuevamente con usted para continuar con las comparecencias que también se llevan a cabo de manera simultánea aquí en el recinto legislativo de San Lázaro. Iniciamos. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se realiza la presente reunión en la que comparecen el licenciado Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía, y el maestro Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos. Solicito a la Secretaría dar lectura únicamente al tercer párrafo del resolutivo segundo del acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al análisis en comisiones del segundo informe de gobierno del presidente de la República. Se da lectura del tercer párrafo del resolutivo segundo del acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al análisis en comisiones del segundo informe de gobierno del presidente de la República. El formato de las comparecencias se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 199 del reglamento de la Cámara de Diputados, conforme a lo siguiente. El funcionario compareciente rendirá protestas de decir verdad conforme a lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Presentación del funcionario compareciente hasta por 15 minutos. Posicionamiento de los grupos parlamentarios hasta por 7 minutos cada uno en orden decreciente. Grupo parlamentario del PRI, Grupo parlamentario del PAN, Grupo parlamentario del PRD, Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Habrá 2 rondas de preguntas, respuestas, comentario.
El orden de las intervenciones de los grupos parlamentarios en las dos rondas será el siguiente. Primera ronda en orden decreciente: Grupo Parlamentario del PRI, Grupo Parlamentario del PAN, Grupo Parlamentario del PRD, Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, Grupo Parlamentario del PT y Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Segunda ronda en orden creciente: Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Grupo Parlamentario del PT, de Movimiento Ciudadano, del Partido Verde Ecologista de México, del PRD, del Partido Acción Nacional y del PRI. Las intervenciones se desarrollarán de la forma siguiente: pregunta de cada grupo parlamentario hasta por 5 minutos, respuesta del funcionario hasta por 5 minutos, comentario del grupo parlamentario hasta por 3 minutos. Al final de cada ronda, el funcionario podrá hacer comentarios generales hasta por 3 minutos. Gracias, señor secretario. Antes de proceder, le damos la bienvenida y las gracias al señor coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Miguel Alonso Raya. Bienvenido, diputado. Licenciado Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía, y maestro Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos. Hago de su conocimiento que ambos asisten ante esta soberanía bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Les pido al licenciado Pedro Joaquín Caldwell y al maestro Emilio Lozoya Austin ponerse de pie. Ciudadano licenciado Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía, y maestro Emilio Lozoya, director general de Petróleos Mexicanos. En términos de lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protestan decir verdad ante esta Comisión de Energía de la H. Cámara de Diputados en la que comparecen con motivo del análisis del segundo informe de gobierno del presidente de la República. Sí, protesto. Sí, protesto. Enterados ustedes de los alcances y consecuencias de ello, si no lo hicieren, que la nación se los demande. En cumplimiento al acuerdo que norma esta comparecencia y para efectos de la ronda de intervenciones iniciales, se concede la palabra al licenciado Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, diputado presidente, señoras y señores diputados. En el segundo informe de gobierno, el presidente de la República dio cuenta de los avances, logros e inversiones realizadas durante los últimos 12 meses en el sector de energía. En el mensaje que dirigió a la nación, valoró la importancia y trascendencia de la reforma energética que el Congreso de la Unión discutió y aprobó. Ahora la tarea que tenemos por delante es la de la implementación, que ya hemos iniciado y que amerita el máximo cuidado y una intensa vigilancia social a fin de que cumpla sus promesas y propósitos. En los últimos años, la producción de petróleo declinó, pese a que las inversiones en exploración y producción han sido crecientes. Por su parte, la demanda de gas natural se incrementó, mientras que la producción venía disminuyendo, lo que aumentó las importaciones y la emisión de alertas críticas por desabasto. La carencia de gas natural provocó también que México dejara de producir agroquímicos, nutrientes indispensables para sostener e incrementar la producción agrícola. Las importaciones netas de la industria petroquímica crecieron al grado que hoy equivalen casi al doble de la producción nacional. Las importaciones de gasolina representaron casi la mitad de nuestro consumo al concluir 2013. El costo de la energía eléctrica significa un gasto oneroso para el consumo de las familias y ha restado competitividad a la industria, pues se estima que aún con subsidio es en promedio 20.2% superior a las tarifas de los Estados Unidos. Como hemos insistido,
La reforma energética se planteó para superar estas carencias y convertir las tendencias negativas en positivas. En términos generales, suma al esfuerzo de las empresas públicas el de entidades privadas que aporten financiamiento, experiencia y tecnología en el aprovechamiento de recursos que hasta ahora no habíamos podido desarrollar. Requerimos reguladores fuertes, profesionales y honestos, que se conduzcan bajo normas apegadas a los más altos estándares internacionales de transparencia y rendición de cuentas, y que el público disponga de información oportuna, suficiente y veraz en torno a los contratos, impuestos y rendimientos que obtenga el Estado y los que correspondan a los operadores. Durante el acto de promulgación de las leyes secundarias, realizado el 11 de agosto, el presidente Enrique Peña Nieto anunció 10 acciones inmediatas para implementar dicha reforma. La primera de ellas, la Ronda Cero, la desahogamos 2 días después, con toda anticipación al plazo máximo marcado en el decreto de reforma constitucional. Se asignó a Pemex el 83% de las reservas 2P, es decir, el 100% de lo que solicitó, y el 21% de los recursos prospectivos del país, que equivale al 67% de los solicitados. El tamaño total del área asignada a Pemex representa una superficie cercana a 90,000 kilómetros cuadrados y un estimado de 20,600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de reservas 2P y 23,500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de recursos prospectivos, que alcanzan para 15 años y medio de explotación y otros 5 años en superficies de exploración, es decir, 20 años y medio calculados a un ritmo estimado de producción de 2.5 millones de barriles diarios. Los recursos asignados ubicarán a Pemex como la quinta empresa entre las que reportan a mercados financieros internacionales en lo que se refiere a reservas. La Ronda Cero se refiere exclusivamente a las asignaciones directas que se le otorgaron a Pemex por parte del gobierno federal, sin detrimento de que esta empresa nacional participe en las licitaciones de Ronda 1 y subsecuentes, como es deseable. Tal y como lo dijo el señor presidente, ese mismo día iniciaron de inmediato los trabajos de la Ronda 1. Dimos a conocer la primera aproximación para otorgar contratos mediante licitación a las empresas públicas y privadas interesadas en participar en tareas de exploración y extracción de hidrocarburos. La Ronda 1 comprenderá tanto asociaciones de Pemex con otras empresas, como licitaciones de 169 nuevos bloques, de los cuales 109 son de exploración y 60 de extracción. Los proyectos asociados a la Ronda 1 cubren una superficie de 28,500 kilómetros cuadrados y representan 3,782 y 14,606 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de reservas 2P y recursos prospectivos, respectivamente. Se esperan inversiones en el país por 50,000 millones de dólares entre 2015 y 2018. A partir de esta ronda, se implementará un modelo competitivo y transparente de contratación, con empresas que cuenten con las capacidades tecnológicas y financieras para la explotación de los complejos campos de Chicontepec, los yacimientos de lutitas, los de aguas profundas en el Golfo de México y el crudo extrapesado en la sonda de Campeche. Por otra parte, a finales de agosto se publicaron los decretos de creación del Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, y el Centro Nacional de Control del Gas Natural, CENEGAS, y se nombró a sus directores. Dichos centros son ya organismos públicos descentralizados, sectorizados en la Secretaría de Energía, con personalidad jurídica
y patrimonio propio. El SENACE ya empezó a operar de manera autónoma de la Comisión Federal de Electricidad y en cumplimiento de sus atribuciones ejerce el control operativo del sistema eléctrico nacional. Se prepara para gestionar el mercado eléctrico mayorista y garantizar el acceso abierto a las redes de transmisión y distribución, así como para proponer a la Secretaría de Energía la ampliación y modernización de la red. Por su parte, el SENAGAS se alista para administrar y operar el sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas natural. También garantizará la continuidad y seguridad en la prestación de dichos servicios, el acceso abierto a la infraestructura de ductos y propondrá a la Secretaría de Energía la planeación y la expansión del sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas natural. El 4 de septiembre, el presidente de la República presentó al Senado de la República 2 ternas para la Comisión Nacional de Hidrocarburos y 3 para la Comisión Reguladora de Energía, a fin de completar en 7 el número de comisionados en cada órgano regulador coordinado del sector energético. Se propusieron las candidaturas unitarias de 5 consejeros independientes para Pemex y 4 para la Comisión Federal de Electricidad, además de 4 miembros independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Estos nombramientos fueron analizados y discutidos en comisiones y aprobados ayer por el Pleno del Senado. Las personas designadas son distinguidos miembros de la comunidad científica, académica, empresarial y financiera de nuestro país, con reconocidas trayectorias profesionales y de alta integridad, que cumplen a cabalidad con los requerimientos establecidos en la legislación para ocupar los cargos. Entre las acciones que realizaremos en las próximas semanas está la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que permitirá disponer de un monto de ingresos petroleros equivalente al 4.7 del PIB para el presupuesto público. Los ingresos por arriba de ese nivel se destinarán al ahorro de largo plazo, así como a la nueva pensión universal, a proyectos de infraestructura, ciencia, tecnología e innovación y a becas para educación universitaria y de posgrado. El fondo tendrá una función estabilizadora y el Congreso de la Unión podrá autorizar el uso de dichos recursos para hacer frente a imprevistos y eventos adversos a la economía y las finanzas públicas. La estructura del Fondo Mexicano del Petróleo garantiza al pueblo de México un manejo responsable y transparente de la renta petrolera. Para apoyar a la industria nacional en este mes, se publicarán los decretos de creación del Fondo Público para promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la industria energética, así como del Fondo CENER-NAFINSA para la participación del Estado mexicano como inversionista en proyectos de producción de hidrocarburos. En este septiembre se publicará el decreto de creación del Fondo de Servicio Universal Eléctrico para llevar electricidad a los sectores desprotegidos que carecen de este servicio. Se presentará también el programa estratégico para la formación de recursos humanos en materia de hidrocarburos, con el que se otorgarán becas para impulsar la capacitación de especialistas en el sector. A más tardar en octubre, se publicarán los 25 reglamentos de la legislación secundaria de la reforma energética que darán certeza jurídica a las nuevas inversiones. Ya iniciamos la reestructuración y modernización del Instituto Mexicano del Petróleo y en tanto se realizan los actos encaminados a su formalización jurídica, el Fondo CONACYT CENER Hidrocarburos ya le asignó recursos por 1,330 millones de pesos para la creación del Centro de Tecnologías de Aguas Profundas que fortalecerán la capacidad tecnológica de México en exploración de recursos
en este tipo de yacimientos. En octubre también se emitirán los lineamientos de los certificados de energías limpias que impulsarán la generación de electricidad aprovechando los recursos del entorno natural y las energías limpias. La Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales nombró al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, cuyo reglamento será publicado en noviembre. Señoras y señores diputados, el presidente Peña Nieto planteó la reforma energética que el Congreso de la Unión discutió a fondo, enriqueció y aprobó para mantenernos a la vanguardia en la cambiante economía mundial y sobre todo para crear nuevos espacios internos de desarrollo regional y formar miles de nuevos empleos que demandan los actuales y futuros mexicanos. Aprobadas las reformas legales, el Poder Ejecutivo Federal está actuando con celeridad y eficacia para implementar los nuevos mecanismos, las instituciones y los organismos que permitan ponernos al corriente del acontecer mundial en materia energética, una carrera en la que México venía perdiendo el paso. Esta reforma se propone colocar a nuestro país al ritmo, a la velocidad y al tiempo en el cambiante escenario global del siglo XXI. A ello obedecen nuestros esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Le damos también la bienvenida a nuestros compañeros de la Comisión de la Cuenca de Burgos y de la Comisión Especial para supervisar los derrames de Pemex. Bienvenidos, diputados. También se les informa que a las 10 de la mañana va a haber un simulacro de sismo, el mismo que ya se llevó a las 8:30, o sea, va a sonar la alarma sísmica, pero no se alarmen, es nada más el simulacro al que está obligado la Cámara de Diputados, se realizó a las 8:30 de la mañana, entonces para que no se alarmen y no empecemos a tratar de correr todos, ¿eh? Gracias. Tiene la palabra el maestro Emilio Lozoya, director general de Petróleos Mexicanos, hasta por 15 minutos. Diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez, presidente de la Comisión de Energía. Diputado Héctor García García, presidente de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. Diputada Rocío Abreu, presidenta de la Comisión Especial de Prevención, Conservación y, en su caso, Restauración del Medio Ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro, secretario de la Comisión de Energía. Señoras y señores integrantes de estas tres comisiones, señoras y señores legisladores, acudo a comparecer ante las comisiones de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las comisiones especiales de Cuenca de Burgos y de Prevención, Conservación y, en su caso, Restauración del Medio Ambiente, en cumplimiento del acuerdo emitido por esta honorable Cámara de Diputados para el análisis en comisiones del segundo informe de gobierno del presidente de la República. El año que abarca el segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha sido un año de transformaciones profundas en muchas áreas de la vida económica, política y social de nuestro país. Para el sector energético y para Pemex en particular, estos meses han sido testigos de los cambios más trascendentales desde 1938. Las iniciativas presidenciales y el trabajo legislativo en el Honorable Congreso de la Unión, primero en el ámbito constitucional con el concurso de las legislaturas estatales y después en la discusión y aprobación de las leyes secundarias, han dado como resultado una nueva estructura de la industria petrolera, con nuevos actores, nuevas reglas, un nuevo mandato y un nuevo marco jurídico para Petróleos Mexicanos que bien ha esbozado aquí el secretario de Energía y presidente de nuestro Consejo de Administración. El informe del presidente Enrique Peña, como no podría ser de otra forma, aborda el tema de los objetivos y los contenidos de esta reforma energética. El informe hace énfasis, por un lado, en algunas de las características principales como la propiedad pública de los hidrocarburos,
el fortalecimiento de los órganos reguladores y los temas de competencia, transparencia y protección del medio ambiente. Por otra parte, el documento enviado por el Ejecutivo describe las mejoras que traerá la reforma en la competitividad de las empresas y el bienestar de las familias. Al abordar los temas de la reforma energética, el informe presta particular atención a las medidas aprobadas por esta legislatura para fortalecer a Petróleos Mexicanos, convirtiéndola en una empresa productiva del Estado, de manera que pueda participar de manera competitiva en lo que comienza a conformarse como la nueva industria petrolera nacional. Adicionalmente a estos temas estructurales vinculados a la trascendental reforma aprobada en los meses anteriores, el segundo informe de gobierno del señor presidente da cuenta de lo que se ha hecho a lo largo del periodo en materia petrolera. El informe pasa revista al tema de la evolución de la producción y la oferta de hidrocarburos y al cambio en las reservas de crudo y gas y a las tasas de restitución de las mismas. Se detalla también en el informe y en sus anexos la inversión ejecutada por Petróleos Mexicanos a lo largo del año, tanto a través de sus 4 organismos subsidiarios como en el ámbito corporativo de nuestra empresa. Además de informar sobre producción e inversión, el documento del Ejecutivo da cuenta de la evolución de diversos indicadores operativos en materia de mantenimiento, confiabilidad, seguridad y protección ambiental, incluyendo en el último caso la información referida a fugas y derrames. En el informe se analizan también las medidas tomadas y los proyectos puestos en marcha por Pemex para fortalecer el mercado de gas natural, los proyectos para incrementar la capacidad y la rentabilidad de las actividades de refinación, las acciones y políticas tecnológicas para elevar el índice de recuperación de los yacimientos de petróleo y gas, y el inicio del proyecto para elevar la producción de fertilizantes en nuestro país. Por último, mención especial merece la conclusión de la Ronda Cero y el inicio del programa de migración de contratos integrales de exploración y producción, así como los de obra pública financiada, a los nuevos esquemas contemplados en la reforma. Estas acciones se realizaron inmediatamente después de la aprobada legislación correspondiente por esta soberanía y buscan, como ya se dijo, materializar lo más pronto posible las perspectivas de mayor producción, mayor inversión y mayor empleo que son parte central del objetivo de la reforma energética. Señoras y señores legisladores, como resulta evidente del recuento que se ha realizado, los temas relativos a Pemex abordados en el segundo informe son muchos y muy diversos, además de complejos en muchos casos. Estaré atento a sus comentarios, observaciones y preguntas con el fin de dar respuesta, proporcionar información, intercambiar puntos de vista y aclarar y extender hasta donde me sea posible lo contenido en el informe a cuya glosa nos ha convocado ustedes esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Los grupos parlamentarios han inscrito para fijar posicionamiento hasta por 7 minutos a los siguientes diputados. El diputado Willy Ochoa por el PRI, la diputada Adriana González Carrillo por el Partido Acción Nacional, el diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Ricardo Astudillo por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Ricardo Mejía Verdeja por Movimiento Ciudadano, el diputado José Alberto Benavides Castañeda por el Partido del Trabajo y el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo de Nueva Alianza. Tiene el uso de la palabra el diputado Willy Ochoa, hasta por 7 minutos. Con el permiso de la mesa, compañeras y compañeros diputados, señoras y señores. Señor licenciado Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía, y maestro Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex, sean ustedes bienvenidos a esta comparecencia. En pleno ejercicio republicano y democrático que ratifica el fortalecimiento del principio de rendición de cuentas y transparencia en el marco del segundo informe de gobierno que encabeza el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, de quien nos encontramos orgullosos de compartir militancia
ya que hemos atestiguado su capacidad de convocatoria política en beneficio del país y el cumplimiento de sus compromisos de campaña. El compromiso más importante de todos, poner a México en movimiento. Señor secretario, señor director, el grupo parlamentario del PRI en esta Cámara celebra su asistencia en el marco del profundo proceso de transformación que ha puesto en marcha el gobierno federal y cuyo tránsito legal para ello, esta soberanía ha sido fundamental. Con su presencia en este recinto legislativo, el gobierno de la República refrenda su actitud de escuchar y atender con amplitud de diálogo y respetuoso contraste de ideas cada una de las propuestas que las y los legisladores en ambas cámaras hemos puesto a consideración de las distintas expresiones políticas representadas en el Congreso de la Unión, para debatir, para consensar y aprobar no solo la reforma energética, sino la totalidad de reformas estructurales que nuestro país necesitaba desde hace varios lustros. Los legisladores del PRI en la Cámara de Diputados compartimos totalmente la visión del señor presidente de la República de transformar y modernizar a México, lo cual ha llevado a cabo con una actitud responsable y transparente, privilegiando el diálogo y la participación de todos los niveles de gobierno, los partidos políticos, los sectores empresariales, obreros y académicos, porque la modernización de México no debe ser de unos cuantos, sino es una responsabilidad compartida por todos. Nuestra fracción parlamentaria está convencida que el conjunto de reformas aprobadas en los meses recientes, como la reforma energética, representan un cambio trascendental que modernizará nuestro país para impulsar la creación de nuevos empleos, tener mayor crecimiento económico, contar con más inversiones públicas y privadas y en general desarrollar plenamente el potencial productivo de nuestro país. Estamos convencidos que vamos por el mejor camino. No cabe duda que con la reforma energética movemos a México. Los beneficios los estaremos disfrutando en todo el país. Recibos de luz y gas con menores precios, 500,000 nuevos empleos en 2018 y 2.5 millones de ellos en 2025. Más recursos públicos para los estados y municipios, más presupuesto para infraestructura, más recursos para combatir la pobreza y fortalecer la seguridad pública, más oportunidades para fortalecer nuestro poder adquisitivo con la creación y desarrollo de nuevos mercados locales. Todas estas y más son razones que alientan nuestra esperanza de un mejor mañana para nuestro país. Esta esperanza tiene cimientos, bases, principios y fundamentos firmes. En la modernización de nuestro sector energético destaca lo siguiente: la prosperidad, la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo y la rectoría del sector energético permanecen en mano de los mexicanos. Incorporamos las mejores prácticas financieras, administrativas y operativas del mercado internacional en la operación de nuestro sector. Transformaremos a nuestras empresas estatales, Pemex y CFE, en empresas productivas que podrán competir con otros inversionistas y ofrecer productos con mejor calidad y a menor precio. Transparentaremos el sector energético estableciendo un riguroso esquema de licitación, administración y supervisión de los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos. Fortaleceremos los esquemas de producción, incorporando esquemas de exploración y explotación mediante contratos de utilidad, de producción compartida o de licencias, así como los tradicionales contratos de prestación de servicios. Dispondremos de más ingresos públicos que administraremos con visión de largo plazo mediante el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
Contaremos con órganos reguladores y coordinados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Garantizaremos también un desarrollo energético nacional con respeto al medio ambiente, con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos. Salvaguardaremos los derechos laborales adquiridos por los trabajadores de las empresas productivas del Estado y consolidamos el Centro Nacional de Control de Electricidad para fortalecer la red de transmisión. Todo lo anterior demuestra que hemos concluido esta etapa de transformación de nuestro sector energético. Su implementación ahora requiere de un esfuerzo compartido por todos. Los beneficios llegarán a todos los hogares de nuestro país. Estamos convencidos y ciertos que en nuestra nación se disminuirá la pobreza, que sí garantizaremos a los trabajadores empleo y prosperidad, que sí recuperaremos y consolidaremos la seguridad en nuestras calles, que sí creceremos como lo hemos deseado durante mucho tiempo. Viene pues lo más esperado, lo más deseado, ya que México inició su marcha al futuro, a la prosperidad, a la igualdad y a la justicia social. El México que conduce el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, es el que hemos anhelado, un México más justo, más próspero y más equitativo. Muchas gracias. Gracias, diputado Ochoa. Tiene la palabra la diputada Adriana González Carrillo del Partido Acción Nacional, hasta por 7 minutos. Con su permiso, presidente. Licenciado Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía, y maestro Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex. Compañeras y compañeros legisladores, muy buenos días. Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, es de vital importancia asistir a este ejercicio de rendición de cuentas, especialmente después de la aprobación de la reforma energética. Es de nuestro mayor interés dar seguimiento a la correcta instrumentación de las nuevas disposiciones para lograr un mayor desarrollo y competitividad de nuestro sector energético. Uno de los temas de mayor preocupación versa sobre el pasivo laboral. Recordemos que durante la aprobación de la reforma energética se precisó que una parte del pasivo laboral de las empresas productivas del Estado podría ser absorbido por el gobierno federal, siempre y cuando la administración de cada empresa productiva del Estado logre a más tardar en un año a la entrada en vigor de la ley un acuerdo con los trabajadores para modificar el régimen pensionario y plasmarlo en el contrato colectivo de trabajo, que deberá orientarse a la productividad laboral, condición para que realmente Pemex pueda competir. Tomando como base esa disposición, consideramos oportuno que nos informen durante esta comparecencia si ya Pemex ha tenido acercamiento o acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana para la reestructuración de sus regímenes pensionarios. Si Pemex trabaja ya junto con su sindicato en el programa de austeridad en el gasto, mandatado en el artículo 3º transitorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que haga que esta empresa productiva del Estado tienda a ser más competitiva. Si ya Pemex y la Auditoría Superior de la Federación tienen previsto cuándo se realizará la auditoría correspondiente al pasivo laboral de Pemex y sus subsidiarias, que también se dispone en el artículo 3º transitorio antes referido. Pemex deberá tener plena y total transparencia ante la sociedad, y es por ello que le preguntamos al director de Pemex, ¿cuál es el número de personas en activo en Petróleos Mexicanos? ¿Cuántos son de planta? ¿Cuántos son transitorios? ¿Cuántos son empleados de confianza? ¿Cuántos son sindicalizados? ¿Y cuántos son trabajadores jubilados? En los últimos días se ha identificado el incremento de tomas clandestinas en los ductos de Pemex, al pasar de un promedio diario de 7 en 2013 a 10 por día en lo que va del 2014. Dichas tomas clandestinas han causado fuertes daños ecológicos en diversas zonas de nuestro país, como es el caso del derrame de combustible en Arroyo Hondo, en Tierra Blanca, Veracruz, con una afectación sin precedentes en la flora y fauna de esta región, o el derrame de 4,000 barriles de crudo registrado en el río San Juan, en Cadereyta, Nuevo León, lo que ha generado daños ecológicos irreversibles. Desde la Comisión
de prevención, conservación y en su caso restauración del medio ambiente donde se ubican las instalaciones de Pemex de la Cámara de Diputados, no hemos recibido ningún informe de qué hace Pemex para reparar y restaurar el daño ecológico en cada uno de los incidentes durante los 2 años que llevamos en la legislatura. No hemos recibido la información que nos permita cumplir con el objetivo de la comisión y lo que es peor, que el director general de Pemex no ha atendido en más de 2 años la solicitud de reunión con los integrantes de la misma. Tal parece que el director no escucha a la comisión especial en la Cámara de Diputados ni quiere sostener diálogos democráticos en un tema fundamental para los mexicanos, que es el cuidado del medio ambiente. En 2013, Pemex detectó un total de 2.624 tomas clandestinas en sus ductos, mientras que en 2014, hasta principios de julio, se habían registrado 1.753 tomas, lo que al final del año en prospectiva nos indica que superará en más de 3.000 tomas clandestinas al final del año. 2014 también ha sido el año con mayores accidentes y derrames de crudo en México. Resulta muy extraño que solo se habla del derrame del río Sonora y que nada se diga sobre la contaminación generada por los derrames de Pemex, que son peores si les sumamos los rezagos ambientales. Durante 2013 se presentaron 2.532 denuncias por robo de combustible. Esto es equivalente a un monto de más de 8,000 millones de pesos, lo mismo que el gobierno federal ha destinado en el presupuesto al Fondo de los Emprendedores. Y estos, ¿continúo, presidente? Muy bien. Y estos grandes volúmenes se venden en estaciones de servicio y a pesar de los controles volumétricos, los franquiciatarios burlan a la autoridad. Y le preguntamos al director de Pemex, ¿qué están haciendo para evitar que los franquiciatarios vendan la gasolina que le roban a Pemex? Es claro que esos volúmenes no se venden clandestinamente, se venden en estaciones de servicio. Al respecto, es importante que se nos informe y detalle cuántas personas han consignado derivado de las 2.532 denuncias realizadas en el año 2013. ¿A cuántas bandas del crimen organizado se desarticularon? ¿Qué tipos de convenio o estrategias existen entre Pemex y las entidades federativas para hacer frente a esta problemática? ¿Qué ha pasado, señor director, que le siguen robando a los mexicanos y no pasa nada? También es importante que nos diga cuál es el número de denuncias presentadas hasta septiembre de este año y de la misma forma a cuántas personas se han consignado por las denuncias realizadas y en específico si dentro de las personas ya consignadas existen funcionarios de Pemex, del gobierno federal o de las entidades federativas que hayan estado coludidas con el crimen organizado. En este sentido es necesario que informen a esta honorable Cámara de Diputados ¿cuáles son las estrategias que está siguiendo Pemex a su interior para detectar si existen funcionarios corruptos que estén coludidos con el crimen organizado? ¿Cuáles son esas medidas de seguridad y supervisión que han implementado para evitar esos actos ilegales que van en aumento? Y que nos expliquen cómo Pemex y el Ejecutivo Federal harán que exista un verdadero interés por parte de los nuevos inversionistas en invertir en este sector energético, en el que constantemente las cifras nos dicen que esta rama no es segura para poder invertir en ella. También le decimos al secretario de Energía que nos preocupa mucho la caída en la plataforma de producción de crudo, pues presupuestaron 2.5 millones diarios de barriles de producción y ya cayó actualmente al día de hoy a 2.4 millones de barriles. ¿A qué se debe esta caída, señor secretario? ¿Por qué para 2015 están considerando 2.4 millones de barriles diarios de crudo si ya sabemos que en buena parte de su contabilidad actual están contabilizando 100,000 barriles diarios de agua como petróleo? ¿A qué se debe el error? ¿Aún siguen pensando que podemos llegar a producir 3 millones de barriles de crudo para el 2018? Las donaciones por parte de Pemex son en su mayoría en especie, básicamente en asfalto y combustible, y otra parte en dinero. Este último, de acuerdo a la información proporcionada por Pemex, ascendió a 511 millones de pesos durante 2013. Sin embargo, para este año no tiene registrado donaciones en dinero de enero a junio por parte de Pemex para los estados y municipios petroleros. Por lo anterior, quisiera se nos informe el por qué no es pública todavía esta información y que nos diga cuántos recursos se han destinado hasta hoy y si dentro de la planeación del destino de recursos se tienen consideradas las afectaciones medioambientales derivadas de las tomas clandestinas y si también están considerando destinar un monto mayor al registrado en el año 2013. Asimismo, que nos expliquen cómo asegura Pemex
que efectivamente estos recursos que se destinan a las entidades y municipios en donde existe actividad petrolera cumplan con el destino para el que fueron asignados y no se presenten desviaciones de estos recursos con otros fines. Señores funcionarios, si realmente queremos que Pemex sea una empresa competitiva, debemos atender un gran número de rubros que en la actualidad merman de manera considerable la operación de esta empresa productiva del Estado, como los que ya he mencionado anteriormente. Sé que mi tiempo es limitado y quedan varias preguntas importantes por hacer, mismas que en las siguientes intervenciones de mi grupo parlamentario realizaremos. De antemano agradezco sus respuestas. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 7 minutos. Gracias, diputado presidente, compañeras diputadas y diputados, señor secretario Pedro Joaquín Caldwell, señor director Emilio Lozoya Austin, medios de comunicación que hoy nos acompañan. Lo primero que quisiera decir es que el debate energético es un debate que no está acabado. Si bien es cierto, las votaciones se han dado, el PRD ha dejado clara su postura del por qué se manifiesta en contra de una reforma energética que no es de beneficio para el país. Parafraseando a Carlos Elizondo Meyer, en México hacer una promesa en la ley no significa que ésta se vaya a cumplir. La política energética durante décadas ha consistido en secar a las empresas nacionales, permitiendo a ojos de todos que se formen fortunas privadas a costa de los recursos que son de las y los mexicanos. Ahora aprueban una reforma que, bajo la consideración de que es de interés nacional el compartir la renta petrolera con empresas extranjeras, limita a nuestras empresas nacionales con la excusa de fomentar la competencia, careciendo verdaderamente de elementos que fortalezcan a nuestro sector nacional, que de ninguna manera incrementan la transparencia y que no combaten de ninguna manera efectiva la corrupción. Ante una apertura de esta naturaleza, la que el PRI y el PAN han aprobado en diciembre en lo constitucional y posteriormente en lo secundario, el fortalecimiento de Pemex y la CFE, de los órganos reguladores, de las instituciones y de la industria nacional era indispensable, pero se legisló en el sentido exactamente contrario. Se legisló para fortalecer a quienes vendrán a invertir en detrimento de nuestras empresas nacionales. Es necesario equilibrar la transparencia y el acceso a la información con el celo de las empresas, y por ello se debe garantizar la fortaleza, autonomía e independencia en la toma de decisiones de los órganos reguladores. Eso verdaderamente, señor secretario, sería tener órganos reguladores fuertes. Es decir, resulta sumamente criticable que la nueva estructura coordinada, los órganos pasan de ser desconcentrados y se centralizan. Además que el desempeño de las funciones de estos deberá coordinarse con la CNER y demás dependencias a fin de que sus actos y resoluciones se emitan de conformidad con las políticas del Ejecutivo Federal. La CNH tendrá que otorgar contratos a particulares para la exploración y explotación de petróleo y gas, mientras que la CRE corresponderá conceder permisos a las empresas privadas que quieran generar y suministrar electricidad, según justamente los acuerdos que haya realizado el Ejecutivo. Incluso podrán otorgar contratos a empresas que no cumplan con los requisitos técnicos con la finalidad de cumplir con las metas de inversión extranjera directa, el tan llamado atracción de capitales. Por lo tanto, no es cierto que se hayan integrado órganos reguladores fuertes. En este sentido, la incapacidad de la actuación frente a empresas del sector extractivo es evidente y corremos el riesgo que empeore con la entrada de los grandes capitales. Algunos ejemplos. La contaminación de Chevron en Ecuador confirma la incapacidad del Estado frente al operador y nos muestra que las decisiones que se toman en tribunales extranjeros nunca dan la razón a los gobiernos. Ahí está también el ejemplo de Shell en Nigeria, que contribuye a la pobreza, a los conflictos, al abuso contra los derechos humanos y a la contaminación del delta del Níger. Otro lastre, señor director de Pemex, el robo de crudo y combustibles no solo se ha disminuido, sino que se ha incrementado. Pemex reporta en total 20,000 barriles diarios robados entre crudo, gasolina y diésel, representando una pérdida que oscila entre los 5,000 millones de pesos semestrales. Los cárteles roban a Pemex 10,000 barriles de petróleo diario, calculando estas pérdidas en 65,000 millones de pesos.
El director de Pemex en días pasados, y de esto quisiéramos hablar, señor director, declaró que el robo de combustibles es el principal problema de la entidad. No se han instrumentado las acciones, se sigue saqueando a Pemex por arriba, por en medio y por abajo. El PRD presentará esta semana una iniciativa integral para que se frene ya con el robo, porque ahora hemos pasado del detrimento económico a los graves daños ecológicos, y para muestra un doloroso botón con el asunto de Cadereyta y los daños al río San Juan, de los que quisiéramos saber los avances que se llevan respecto de la limpia del mismo. La transparencia simplemente es un elemento que no está en la reforma. Se habla de que el libre mercado, de que las empresas que vendrán cotizan en bolsa, que estas son blancas palomas que a nivel internacional han tenido comportamientos ejemplares, seguramente que no vendrán a abonar en la parte que tiene que ver con la corrupción. Por lo tanto, sostenemos que ni en su redacción ni en su implementación se consideró la transparencia como un elemento que diera valor agregado. Y para ello, un ejemplo, la Ronda Cero. Se avaló la solicitud de Campos de Petróleos Mexicanos bajo la opacidad del Comité de Estrategia e Inversiones, desconociendo cuáles fueron los criterios utilizados. Además, no existió un mandato explícito para que en la legislación secundaria se establecieran objetivos, alcances y limitaciones del proceso de reasignación de áreas. Y en particular, no hubo una sola mención de la metodología que debería utilizar Pemex para probar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer. Ni siquiera se mencionó cómo se calcularía el, cito entre comillas, justo valor económico para efectos de indemnizar a Pemex por las inversiones ya realizadas en las áreas que sean o deban ser revertidas al Estado y que se entreguen a particulares. Es importante decir también que el conflicto de intereses no es un elemento ajeno a las decisiones de esta administración, pero hemos llegado ya al cinismo, pasando por Jesús Ramírez Estabros, al conflicto de intereses de varios ahora consejeros, ayer nombrados en el Senado, que pertenecen a consejos promotores de la reforma energética en el extranjero. Ejemplos: Luis de la Calle, o que tienen negocios, Octavio Pastrana, o que son consejeros de grupos que se han visto envueltos en despojos de tierra al norte del país. Ahí está el ejemplo de Jaime Lomelí. Esa es la transparencia, esos son los criterios que normarán un beneficio nacional de nuestro sector energético. Por lo tanto, la corrupción seguirá siendo la sombra que acompaña su reforma, señor director, señor secretario. ¿Qué acciones se han realizado, por ejemplo, o se llevaron a cabo en la reforma energética para comprobar el correcto ejercicio de los recursos otorgados mediante acuerdos y convenios al sindicato petrolero? ¿O qué se ha hecho respecto del escandaloso asunto de oceanografía? Y aquí aprovecho para reiterar la solicitud al director de Pemex de los contratos que faltan respecto de este asunto, que es cerca del 50%. Las pruebas de corrupción son obvias, evidentes y están en todos los medios de comunicación. Parece que solo algunos no se quieren dar cuenta de ello. La estrategia ha sido tratar de legitimar su reforma a través de objetivos que, debemos decir, será difícil que se cumplan. Bajar los precios de los combustibles, de la luz y del gas. Lo hemos preguntado hasta el cansancio y lo reiteramos ahora. ¿Cuánto y cuándo bajarán los precios de los energéticos? Hablemos de los ajustes a la baja, por ejemplo, en el pronóstico del crecimiento del PIB, no solo del año pasado, sino también de este año. Hay que hablar también de la caída en los ingresos petroleros y de los 3 millones de barriles promedio diario que se prometieron para 2018 y que se han convertido solo en una cifra conservadora de 2.8 millones de barriles. Concluyo diciendo que nosotros en el PRD seguiremos cuestionando la reforma porque no compartimos, porque no creemos que es en favor del interés nacional, pero además porque operativa y financieramente se muestra insostenible. Por lo tanto, estamos ya en la ruta institucional de la consulta popular. Hemos presentado 3.7 millones de firmas en donde los mexicanos y las mexicanas, con más elementos y más información, se puedan manifestar respecto del rumbo que el sector energético debiera seguir. Nosotros sí queremos un Pemex y una CFE fuertes, nacionales y para beneficio de los mexicanos. No compartimos de ninguna manera, y lo decimos sin ambajes, que el sector energético de nuestro país, que la riqueza de los mexicanos sea un negocio para unos cuantos amigos de quien sea. Es cuanto, diputado presidente.
Muchas gracias, diputado Chácero. Tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista Mexicano. Hasta por 7 minutos. ¿Dónde vas? Gracias, presidente. Con su permiso, señor secretario, licenciado Pedro Joaquín Codwell y maestro Emilio Lozoya, director general de Pemex, me es muy grato extender un cordial saludo y bienvenida a nombre de mis compañeros diputados del Partido Verde Ecologista de México, en el que confiamos en que durante el desarrollo de la presente comparecencia podremos intercambiar ideas y llegar a puntos de acuerdo en torno a la nueva estructura energética nacional, con el objetivo de fortalecer la excelente coordinación que se ha venido llevando en la estructura ejecutiva, legislativa y ahora con la nueva empresa productiva del Estado. Su presencia aquí nos habla de uno de los actos democráticos y republicanos, nos parece que más exigidos por la ciudadanía, la rendición y transparencia de cuentas y del ejercicio público. El día de hoy tenemos un México distinto al que recibimos hace ya casi 2 años. El trabajo que hemos realizado las diferentes fuerzas políticas del país, los poderes de la Unión y las entidades federativas ha traído como consecuencia una nación en movimiento. Hoy más que nunca contamos con la estructura jurídica y política que México demanda varias décadas atrás. Hemos logrado materializar reformas estructurales de gran calado en materias que para muchos eran prácticamente imposibles, las cuales al ser discutidas ante la comisión de esta honorable asamblea han logrado transitar debido a la confianza y nacionalismo de los partidos aquí representados. Ante esta comisión ratifico que para el Partido Verde el proyecto de nación del señor presidente de la República es y seguirá siendo nuestro proyecto de nación. Por ello, hemos sumado activamente y nos hemos fortalecido y defendido la implementación de un nuevo marco jurídico que sentará las bases que nos permitan transitar realmente al desarrollo integral y sustentable. El día de hoy lo recibimos con agrado y nos congratulamos de los temas que habrán de abordarse en el desarrollo de esta reunión. Todos, materia de la nueva reforma energética. El sector energético nacional ha sido el responsable de detonar el desarrollo de México que hoy tenemos. Sin embargo, habíamos caído en una enorme dependencia del sector y también en su descuido, la cual resultaba preocupante ante el escenario internacional en el que nos encontramos inmersos, ya que a pesar de la enorme riqueza natural de nuestro país, estábamos cayendo en un escenario de rezago energético, por lo que estábamos forzados a cambiar los paradigmas y detonar el aprovechamiento de nuestros recursos energéticos, abriéndonos a la inversión, fomentando el desarrollo de infraestructura, impulsando al capital humano y los sectores productivos que al amparo del sector energético lograrían detonar la economía nacional. Hoy hemos logrado brincar esas barreras y darle al país un nuevo modelo energético de cuyos beneficios disfrutarán todos los mexicanos. El nuevo sector energético, sin lugar a dudas, incorpora una gran cantidad de variables ambientales, en las cuales se encuentra inmerso prácticamente en todas y cada una de sus etapas, ya sea en la explotación y producción de hidrocarburos o en generación de energía eléctrica. Esto ha permitido que el Partido Verde haya seguido muy de cerca todos los procesos de la reforma, muchos de ellos incluso desde los primeros intentos de la reforma energética ya varios años atrás. Sin duda alguna, las nuevas leyes energéticas colocarán a nuestro país en los reflectores internacionales, posicionándonos como un jugador importante en el mercado energético mundial. Y la buena noticia es que los beneficios no solo serán económicos, sino también sociales y ambientales. Aún cuando los resultados y las cuentas que hemos dado a la ciudadanía, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, han sido positivas, tenemos aún un gran reto, que será la materialización de todas las reformas aprobadas. Hemos salvaguardado la seguridad energética y fortalecido al sector. Estamos seguros que devolveremos el rol histórico que habían tenido dependencias como Pemex y CFE,
hoy empresas productivas del Estado, en el desarrollo económico de México y lo más importante, hemos logrado mantener la rectoría del Estado sobre la industria petrolera, conservando la propiedad que tiene la nación sobre sus recursos naturales. El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se honra en ser partícipe de la construcción de un México próspero, detonante de desarrollo, pero respetuoso con el medio ambiente. Señor secretario y señor director, queremos reconocerles a ustedes y al presidente de la República, a nombre del Partido Verde, su sensibilidad ante el tema ambiental, además de su respaldo a los planteamientos y propuestas de nuestro instituto político a lo largo de estos 2 años. Nos congratulamos de haber sido también promotores de la nueva Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos, la cual viene a fortalecer la estructura gubernamental encargada de la protección al ambiente